La noche estaba fría y la lluvia caía sin piedad cuando ella quedó de pie frente a la casa que había sido su hogar durante más de 40 años. La puerta se cerró con un golpe seco, y ese sonido le partió el corazón en dos. Sus propios hijos la acababan de echar a la calle. No hubo abrazos, no hubo lágrimas de despedida. Solo palabras duras, miradas llenas de desprecio y una frase que aún retumbaba en su mente: ya no sirves para nada. Ella apretó contra su pecho una vieja bolsa de tela donde llevaba apenas unas pocas cosas. Un suéter gastado, una fotografía antigua y un pequeño sobre que guardaba como si fuera su último tesoro. Sus manos temblaban, no solo por el frío, sino por el dolor de saberse abandonada por quienes había amado más que a su propia vida. Mientras caminaba lentamente por la acera mojada, los recuerdos comenzaron a golpearla con fuerza. Recordó cuando esa misma casa era humilde, cuando no había lujos ni comodidades, pero sí risas, unión y esperanza. Recordó las noches sin dormir, cuidando a sus hijos enfermos. Recordó los días en los que no comía para que ellos pudieran repetir el plato. Todo eso ahora parecía no significar nada. Sus hijos habían cambiado. El mayor, ambicioso y frío, solo pensaba en vender la casa. El menor, influenciado por su hermano, había aprendido a ver a su madre como una carga. Decían que ocupaba espacio, que ya no aportaba, que solo gastaba dinero. Nunca se preguntaron cómo se sentía, nunca notaron el cansancio en su mirada ni el silencio triste que la acompañaba desde hacía años. Ella se sentó en un banco del parque, empapada, con el cuerpo encogido. Las luces de la calle iluminaban su rostro lleno de arrugas, cada una contando una historia de sacrificio. Algunas personas pasaban a su lado sin mirarla. Para el mundo, solo era una anciana más, olvidada, invisible. Pero lo que nadie sabía era que aquella mujer guardaba un secreto. Un secreto tan grande que, de ser revelado, cambiaría para siempre el destino de quienes la habían rechazado. Años atrás, cuando su esposo aún vivía, ambos habían trabajado incansablemente. Él era un hombre sencillo, pero con una mente brillante para los negocios. Juntos habían ahorrado en silencio, invirtiendo poco a poco, sin lujos ni ostentaciones. Cuando él murió, ella continuó cuidando de aquello que habían construido, siempre en secreto, siempre pensando en el futuro de sus hijos. Nunca habló de dinero. Nunca presumió. Para ella, el verdadero valor estaba en la familia. Quería que sus hijos la amaran por ser su madre, no por lo que pudiera darles. Por eso guardó silencio, incluso cuando comenzaron a tratarla como una molestia. Esa noche, mientras la lluvia seguía cayendo, una joven se acercó a ella. Le ofreció un café caliente y una manta. Ese pequeño gesto hizo que las lágrimas, contenidas durante horas, finalmente brotaran. La anciana le sonrió con gratitud, sin decir mucho. A veces, la bondad de un desconocido duele más que la crueldad de la propia sangre. Los días pasaron. Ella fue acogida temporalmente en un pequeño refugio. Allí, lejos de sus hijos, comenzó a recuperar algo que había perdido hacía tiempo: la paz. Nadie la insultaba. Nadie la hacía sentir inútil. Por primera vez en años, dormía sin miedo a ser rechazada al despertar. Mientras tanto, sus hijos celebraban. Planeaban vender la casa, repartir el dinero y comenzar una nueva vida. Se sentían libres. Pensaban que se habían quitado un peso de encima. Lo que no sabían era que estaban a punto de enfrentar la consecuencia más dura de sus actos. Un mes después, ambos recibieron una llamada inesperada. Era de un prestigioso bufete de abogados. La voz al otro lado del teléfono era formal, seria. Les pidió que se presentaran de inmediato para una lectura importante relacionada con su madre. Se miraron confundidos,
pero también intrigados. Pensaron que quizá había dejado alguna queja, algún problema legal menor. Cuando entraron a la oficina, quedaron sorprendidos. Todo era elegante, sobrio, imponente. El abogado los miró fijamente antes de comenzar a hablar. Les explicó que su madre había decidido activar ciertos documentos legales que llevaba años preparando. Entonces puso sobre la mesa varios papeles. Escrituras. Estados de cuenta. Inversiones. Cantidades que los dejaron sin aliento. Su madre no era pobre. Nunca lo había sido. Era dueña de propiedades, acciones y ahorros suficientes para vivir cómodamente el resto de su vida y dejar una herencia considerable. El silencio fue absoluto. El mayor sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El menor comenzó a sudar, incapaz de procesar lo que escuchaba. El abogado continuó. Explicó que, debido al abandono y maltrato sufrido, su madre había modificado su testamento. La herencia ya no sería para ellos. Todo sería donado a organizaciones benéficas, hogares de ancianos y fundaciones de ayuda a madres solteras. Sus hijos intentaron protestar, justificarse, pero no había marcha atrás. Todo estaba legalmente firmado y registrado. La decisión era definitiva. Cuando salieron de la oficina, la realidad los golpeó con brutalidad. No solo habían perdido una fortuna, sino algo mucho más valioso. Habían perdido a su madre. Días después, intentaron buscarla. Fueron al refugio, pero ella ya no estaba. Preguntaron, insistieron, suplicaron. Finalmente, la encontraron en una pequeña casa modesta, rodeada de personas que la respetaban y la cuidaban. No era una mansión, pero estaba llena de calor humano. Ella los recibió con calma. No hubo gritos ni reproches. Solo una mirada triste y profunda. Les dijo que el dinero nunca fue lo importante. Que lo único que había querido era amor, respeto y compañía. Y que cuando más los necesitó, le dieron la espalda. Sus hijos lloraron. Se arrodillaron. Le pidieron perdón. Pero algunas heridas no sanan fácilmente. Ella los escuchó, porque seguía siendo madre. Pero también había aprendido una lección dolorosa: incluso el amor más grande tiene límites. Esa noche, mientras cerraba la puerta de su nuevo hogar, la anciana respiró profundamente. Había perdido una familia, pero había ganado dignidad. Había sido echada a la calle, pero nunca perdió su valor. Porque a veces, quienes parecen más débiles, son los que guardan los secretos más poderosos. Y a veces, la vida se encarga de enseñar lecciones cuando ya es demasiado tarde para arrepentirse.